Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Estamos iniciando el cuarto día de la semana, justo el día en que Dios creó el sol, la luna y las estrellas durante la semana de la creación. Y este pensamiento me recuerda el Salmo 8 que escribió David. Dijo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¡Qué maravilloso pensamiento! El gran Dios del universo, de los innumerables astros, se interesa en nosotros, seres humanos, pecadores, y se alegra mucho cuando nos entregamos a Él. Por eso no puedo dejar de agradecerle cada momento por su amor tan inmenso y hacia nosotros. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Escuchemos el mensaje de hoy que nos comparte el pastor Daniel Loredo. ¿Cómo amanecieron mis queridos hermanos y amigos que se levantan temprano para participar de este devocional matutino? Es un placer y un gran honor el que me conceden al permitirnos entrar a sus hogares o lugares privados para compartir la palabra de Dios y orar con ustedes. Envío un fuerte abrazo a Lupita Madrid y a su familia, quienes nos acompañan desde Montemorelos. Antes de abrir la palabra de Dios, los invito a orar. Señor, estamos tan contentos porque ya estamos despiertos y comenzando las labores. Pedimos esta mañana por los hijos descarriados, por aquellos, Señor, que han dejado el camino bueno y se han desviado por sendas torcidas. Cuídalos y hazlos volver a la senda angosta. Por Jesús lo suplico. Amén. Vamos a la primera carta de San Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Una familia salió a una montaña boscosa para estar en contacto con la naturaleza, y un niño de 5 años se perdió. Lo buscaron todo el día y no lo encontraron. Llamaron a los rescatistas y amigos, quienes acudieron al lugar equipados con lámparas y hasta con perros rastreadores. Y pasaron la noche buscándolo. Siguieron por la mañana y fue hasta la tarde del segundo día que lo encontraron. El ser humano es la oveja perdida del universo y todo el cielo está preocupado por nosotros. Pero Dios no ha escatimado esfuerzos para rescatarnos. Y por eso en San Lucas 19:10 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El rescate no ha sido fácil, ha costado mucho y sigue costando. Muchos ángeles del cielo están en la tierra tratando de ayudar a la gente a encontrar el camino de la salvación. Hebreos 1:14 los llama espíritus ministradores. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio en favor de los que serán herederos de la salvación. Los que hemos comprendido el plan de rescate, debemos unirnos al equipo de búsqueda de quienes van por el mundo sin Dios y sin esperanza. Todo el mundo debe saber
¿Por qué estamos así en este mundo? ¿Y cuál es la solución divina al problema del pecado? Esto es predicar el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia del plan de salvación trazado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es la expresión del amor de Dios por el hombre, como lo dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos creen que la muerte de Cristo en la cruz es la expresión del amor de Dios para provocarnos al amor. Él murió para demostrarnos el amor de Dios, y los hombres, motivados por ese gran amor, se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. Esta idea es conocida como la influencia moral. Sin embargo, la redención significa mucho más que la expresión del amor de Dios, porque el pecado es una rebelión contra Dios y un desafío contra su autoridad expresada en su ley. El pecado provoca la ira de Dios porque Dios odia el pecado. Y lo odia porque el pecado es como una enfermedad contagiosa que nos separa de Dios y pone en peligro la existencia del hombre y de este mundo. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios es el juez del universo y debe ser justo y recto, haciendo cumplir su ley. Con Dios no hay impunidad, es decir, pecado sin castigo. Dice Éxodo 34:7, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Y en Gálatas 6:7 afirma: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, para ser justo, debe castigar el pecado conforme a sus obras. Sin embargo, Dios también es todo amor y se encontraba en un dilema entre el amor y la justicia. Mi padre creía que era su deber corregir a sus hijos y no vacilaba en castigarnos. Más de una vez me azotó con su grueso cinturón de cuero, pero antes de castigarme me decía más o menos esto: hijo, me duele más que a ti, pero tengo que hacerlo, y descargaba su ira contra el error cometido, porque era por eso que me castigaba. Él creía que a los hijos que no corrigen sus padres, tienen que corregirlos las policías o los soldados. La justicia demanda la muerte del pecador, pero el amor no se resigna a perderlo. La solución divina a este dilema es que Dios se hizo cargo de las consecuencias del pecado, pagando la multa con la muerte de Cristo en lugar del pecador. Jesús es el Cordero expiatorio que murió por los pecados del mundo, para que todos los pecadores que reconozcan su necesidad de salvación y se arrepientan de sus pecados, tengan derecho al perdón y a la salvación. Podemos decir que la muerte de Cristo fue inspirada en el amor de Dios por el hombre perdido y requerida por su justicia. Y en la cruz, el amor y la justicia se encontraron, demostrando así ante todo el universo que Dios es justicia, pero también es amor. Por eso Isaías, conocido como el profeta evangélico, dijo cuál fue la causa de la muerte de Cristo 500 años antes de que sucediera. En el capítulo 53, 5 y 6 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muchos cristianos ven a Dios como el malo que pone las culpas de los pecadores sobre Jesús, quien muere para expiar los pecados del mundo, o como un ser lejano e indiferente al que se llega por medio de muchos intercesores humanos que supuestamente ya están en el cielo porque hicieron méritos para tener ese derecho. Pero la Biblia nos dice que Dios es un ser amoroso, justo y recto, quien para rescatarnos de la extinción por haber caído bajo el dominio del diablo, tenía un plan de rescate en el que Jesús se hizo responsable de expiar nuestros pecados por medio de su muerte en lugar de los pecadores. Por eso, en 2 de Corintios 9:15, San Pablo exclama: gracias a Dios por su don inefable. La palabra inefable significa que no hay palabras para poder expresarlo. Y en este caso es el gran amor de Dios, demostrado al darnos a Jesús para que sea nuestro Redentor. Mi amigo y mi hermano, están cubiertos por la gracia de Dios todos tus pecados. Ya eres salvo si aceptas el regalo de Dios, pues la salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Acepta hoy mismo a Jesús como tu único Salvador y vive en paz con Dios y contigo mismo. Oremos. Te damos gratitud y alabanza, eterno Padre, por tu amor infinito demostrado al darnos a Jesús como nuestro Redentor. Y pedimos perdón por sus méritos. En su nombre. Amén. Necesitado me encuentro, Señor. Te ruego, mi Dios, yo quiero saber lo que debo hacer. Señala el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Ya tú viviste entre los hombres y sabes, Señor, que hoy todo es peor, hay mucho dolor, hay gran violencia y mucha maldad. Señor, en tu amor yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Te ruego, Señor, yo quiero saber lo que debo hacer. Ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizá no vendrá. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la
Buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por sintonizar su programa Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos acerca de nuestras elecciones. Muchas veces hacemos buenas elecciones, pero a veces también hacemos malas elecciones. Así sucedió con Juan. Este hombre llamado Juan heredó una gran cantidad de tierra, pero el testamento estipulaba que tenía que elegir entre una propiedad en Chile y una propiedad en Brasil. Escogió la propiedad en Brasil. Si hubiera escogido en Chile, habría recibido una propiedad en la que acababan de encontrar uranio, plata y oro, pero habían escogido Brasil. Cuando llegó a Brasil tenía que elegir entre recibir su herencia en una plantación de café o en una plantación de árboles de nuez. Escogió los árboles de nuez y enseguida cayó el mercado de las nueces y el precio del café aumentó $2 más el precio de la libra. Como no pudo pagar los impuestos que se debían en la propiedad, la perdió y pronto se quedó sin nada. Para poder regresar a los Estados Unidos, Juan empeñó su reloj Rolex y con el dinero tuvo que elegir entre viajar a Nueva York y viajar a Boston. Escogió viajar a Boston. Cuando llegó el avión que iba a Nueva York, vio que era un avión Concorde, nuevecito, con una alfombra roja. Después de varias horas de retraso, llegó el avión que iba a Boston. Era un avioncito de 2 motores de 1928. Y llevaba a bordo muchos fumadores y bebés que lloraban. Cuando iban pasando sobre las montañas, el avión perdió un motor y pensando en sus experiencias pasadas, Juan temió por su vida. Pidió 2 paracaídas y saltó del avión. En el aire tuvo que elegir cuál cordón jalar. Eligió el de la izquierda, pero no se abrió el paracaídas. Jaló entonces el de la derecha y este se rompió. Entonces exclamó: San Francisco, ayúdame. Después de un momento escuchó una voz que preguntó: ¿San Francisco Javier o San Francisco de Asís? Este pobre nunca ganó porque todas las elecciones fueron incorrectas. A veces así nos sucede. Pareciera que siempre elegimos lo equivocado. En la vida nos vemos bombardeados por toda clase de elecciones, todos los días. Algunas elecciones son sencillas. ¿Qué ropa me pondré hoy para ir al trabajo? Otras son muy difíciles. Tengo que terminar con esta relación. Algunas elecciones no son trascendentales. ¿Compraremos hoy las herramientas o las compraremos mañana? Otras son elecciones de vida o muerte. ¿Qué permitiré la cirugía? Algunas elecciones son para el momento. ¿Asistiremos a la boda de María? Otras elecciones son para toda la vida. ¿Con quién me casaré? Siempre estamos decidiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo correctamente las elecciones importantes? Lo primero que debemos hacer es preguntarle a Dios. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Bueno, Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. Hay muchas cosas que ya han sido respondidas en la Biblia. Los 10 mandamientos nos dicen muchas cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer. En este caso, lo que decidimos es obedecer o no obedecer. Esta fue la gran elección que tuvo que hacer Eva. Tenía que decidir entre creer a Dios y creer a la serpiente. Decidió creer a la serpiente. Satanás dijo: aunque Dios les haya dicho que morirán si comen este árbol, no van a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes lleguen a ser dioses como Él. Otra forma de saber si estamos decidiendo correctamente es pidiendo consejo, y a veces no sabemos mucho en cuanto a alguna decisión que tenemos que hacer. Pero hay otras personas que ya tuvieron una experiencia similar y ellas nos pueden ayudar a decidir. Los padres son buenos consejeros cuando los hijos tienen que hacer decisiones difíciles y son los que mejor los conocen y los que más tienen interés por sus hijos.
Es bueno que los hijos consulten seguido con sus padres. Una decisión muy importante es la de qué estudiar. Muchos jóvenes deciden de no estudiar más allá de la high school y después se arrepienten por esa decisión. Es bueno que los padres animen a sus hijos a terminar una carrera universitaria. Así les irá mejor en la vida cuando ellos tengan que sostener a su propia familia. Pero si los hijos no tienen interés en una carrera larga, una preparación técnica también les ayudará. Pero la decisión de prepararse para poder tener un buen trabajo es muy importante y debe ser guiada por personas de mucha confianza, con interés en el joven o en la señorita. Muchos jóvenes toman la decisión de casarse demasiado jóvenes, después quisieran haber esperado hasta tener una mejor preparación. La decisión del matrimonio es una de las más importantes porque la idea es que dure toda la vida. Pero la decisión más importante de la vida es una que nos afecta mientras vivimos en esta tierra y aún nos afecta después de la muerte. La decisión más importante es la decisión de entregarnos a Jesús. Para muchos es una decisión fácil porque sus padres son cristianos y ellos han sido criados con una fuerte fe en Dios. Pero para otros no es una decisión fácil. Sin embargo, es la decisión más trascendental de todas. Tenemos dos razones por las cuales Dios nos ha permitido la vida. Nosotros elegimos. La primera razón es para que elijamos vivir con Jesús para siempre. Si lo acepto como mi Salvador personal y decido obedecer su voluntad, entonces tengo la vida eterna. Habrá valido la pena todo lo que dejé de hacer con tal de hacer la voluntad de Dios. La segunda razón por la cual Dios permite que esté vivo es para que cuente a todos del amor de Dios y que les inste a aceptar la salvación. Pero la decisión de hacer la voluntad de Dios es mía. Cuando decidimos seguir a Jesús, no siempre es fácil. También tiene sus riesgos. Algunos pueden rechazarnos por ser cristianos. Otros pueden tratarnos mal. Otros estarán felices de que lo somos mientras no les hablemos de nuestra religión. Decidir seguir a Jesús implica cambios en nuestra vida. A veces los cambios son drásticos, pero no debemos desanimarnos. Dice el canto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque a veces encontremos problemas, no hemos de volver atrás. Cuando tengamos problemas, Dios nos ofrece su ayuda. Si escogemos a Jesús primero, las demás decisiones serán más fáciles porque tendremos su ayuda para elegir correctamente. Al final de la jornada de la vida, uno tiene tiempo de sentarse y reflexionar en todo lo que uno ha hecho, en lo que uno ha experimentado, en lo que uno ha aprendido con cada incidente de la vida. Se adquiere un poco más de sabiduría. Sería muy conveniente comenzar la vida con el conocimiento que hemos adquirido al transitarla, pero todos comenzamos sin experiencia. Mi consejo a los más jóvenes es: acérquense a sus padres, acérquense a los más viejos, acérquense a los que tienen más experiencia y pídanles consejo. No traten de aprenderlo todo en cabeza propia. Hagan uso del aprendizaje vicario. Aprendan de los demás lo que han tenido que aprender a los golpes y les irá mejor en la vida. Que tengan una buena jornada. Que Dios les bendiga y que les ayude a hacer buenas elecciones. Gracias por acompañarnos hoy. La mayoría de las iglesias tienen culto de oración esta noche. No olvide llevar sus peticiones y agradecimientos a Dios. Él se agrada cuando somos agradecidos. Si usted no tiene a dónde asistir y le gustaría reunirse con nosotros, llame a nuestro teléfono que aparece en pantalla y le diremos dónde nos estamos reuniendo. También en pantalla puede ver los capítulos de la Biblia para hoy. Le felicito por continuar con la lectura sistemática de la palabra de Dios. Nos despedimos esperándoles mañana y que Dios les bendiga.